Buen día. El día de hoy se realizará la exposición de la propuesta conceptual del proyecto y principios ordenadores en planta y volumetría. Empezamos por la propuesta de concepto de diseño del proyecto. El concepto es la esencia del diseño arquitectónico. Se extiende como una transición de una idea subjetiva y materialización de la misma, o bien como una metáfora proyectada en un espacio que da sentido al hacer arquitectónico. Un concepto claro guía la función y el valor estético de cualquier diseño, evitando caer en caprichos formales. El concepto usado en el proyecto arquitectónico de la unidad deportiva se basa en formas geométricas, en este caso rectangulares y cuadradas, haciendo intersección una sobre otra. De esta manera también se puede observar desde vista de planta la forma de una ranura en edificios, de la instalación y de la vista total del complejo. La ranura decidimos que hiciera alusión al elemento de fortaleza que se desea cumplir al estar en las instalaciones de la unidad deportiva, que también a su vez son brazos geométricamente modificados para así adaptarlo a formas geométricas como son rectángulos, y estos no solo son perceptibles en vista alzado, también en planta. En aspectos de principios ordenadores, los principios ordenadores, tal y como nos describe Chin, se refiere al eje, a la simetría, a la jerarquía de ritmo, pauta y transformación, que en este caso es el eje del medio más elemental para organizar las formas y espacios, porque de esta forma une el espacio y ahí se sitúan normalmente formas y espacios, que aunque de forma sea invisible, este dominio y regula la simetría exigiendo el equilibrio. El eje en este caso es lineal porque posee características de longitud y dirección. En el aspecto de longitud porque es uno de los elementos que destaca el resto de la dirección, porque induce al movimiento y este se ve percibido por otras perspectivas, que en este caso, que si se ve de la fachada norte o cambiará esta a lo largo del recorrido. Se ve plasmada que el eje mediante la distribución de formas y espacios son como las ventanas cuadras y rectangulares. La organización que existe sobre las mismas por la simetría, eso se da parecido a un espejo, donde los elementos son iguales en ambos lados y se están repitiendo sin notar algún desorden en estas. La simetría exige una disposición equilibrada de modelos equivalentes formal y especialmente en torno a un eje o línea en común. La simetría requiere de la existencia de un eje o un centro alrededor del que se estructura el conjunto. En este caso, la simetría es tipo bilateral porque consiste en una distribución equilibrada de elementos iguales alrededor de un eje común, como son las ventanas, que se decide instalar una estructura en ambos extremos. Es idéntica representando los brazos de una persona. Al estirarse, ese fue el concepto en que se basó la planta baja del edificio. Dentro de la jerarquía es donde existen auténticas diferencias entre las formas y los espacios, que en cierta forma refleja su grado de importancia, y el contenido funcional, formal y simbólico, que juegan en conjunto para su organización. En este caso, la alberca es el elemento que resalta del resto de edificios, porque a ésta se le da forma al espacio con el propósito de que se le dé importancia y significación, ya que lleva una forma exclusiva y unitaria, porque se le dan sus características de una dimensión excepcional y una forma única debido a que la diferencia del resto del concepto, basándose en la forma de una ola y en su movimiento. Este concepto se le buscó dar debido a la actividad que se realiza dentro de este complejo. El ritmo se refiere a la repetición regular y armónica de líneas, contornos, formas o bien colores, aportando la reiteración como artificio organizador de formas y espacios arquitectónicos, y a su vez incorpora elementos que por su naturaleza son repetibles. En el caso de la estructura del edificio se pueden repetir para formar módulos especialmente recurrentes. Sin embargo, aquí se ve repetido en la forma del ventanal,
y como la estructura se sigue manteniendo igual desde el área de madera hasta donde termina el vidrio, que aquí se aplica al área de restaurante. La pauta apunta que hacia una línea o a un plano o un volumen de referencia que es vinculado a los elementos restantes de la composición. De esta forma organiza este modelo que a través de su regularidad, continuidad y su presencia permanente que posee. De no existir esta pauta sobre el diseño, se pierde la esencia de, en este caso, sobre las formas rectangulares de madera que componen el gran ventanal. Funcionan como un dispositivo ordenador y oblicua continuidad visual suficiente de manera que corta o de forma desviante de todos los elementos que contiene la composición. En el principio de transformación, faculta al diseñador para que éste seleccione un modelo arquitectónico típico cuya estructura formal y ordenación de elementos sea apropiada y razonable, y también modifica mediante ligeras manipulaciones. En el proyecto el principio se aplicó al área de la alberca, donde se ve modificado por el tamaño de la losa y en planta a diferencia de otros edificios, exigiendo que este sea el sistema ordenador del modelo original o prototipo. La losa de la alberca va cambiando acorde al tamaño de los muros y la forma que la ola posee. El croquis volumétrico en isométrico es la extensión de la unidad deportiva. Se ve cómo se le aplican distintas formas a los volúmenes que existen, en donde existe un orden entre las similitudes sobre los edificios, ya sea sobre su composición rectangular y desplegando sobre estos simetría, eje, transformación, pauta, ritmo y jerarquía. Esto se ve aplicado en edificios de administración, restaurante y gimnasio, mientras que el edificio de alberca posee la característica de jerarquización. Y finalmente, para concluir esta sesión, hay algo relevante sobre la arquitectura contemporánea que todavía desconocemos y no nos damos la oportunidad ni el tiempo de analizar. Es bien sabido que las generaciones actuales se han esmerado en descubrir y revelar al mundo un sinfín de ideas innovadoras que promueven las actividades y el equilibrio del sustento de la vida. Los recursos materiales cada vez se hacen menos accesibles y aquellos que no son renovables terminarán por perjudicar la vida del mundo futuro, comprometiendo la existencia del humano sobre la Tierra por el simple hecho de no encontrar el equilibrio de esa explotación. Encontrar las estrategias de sustentabilidad en nuestros proyectos han mostrado resultados favorables ante el medio ambiente por sus estrategias de sustentabilidad y en ese mínimo es el que buscamos e intentamos que ofrezca mejores resultados, basándonos en ideas innovadoras. Podemos hacer al mundo un lugar gestionado y organizado, que eso quedará en manos de las próximas civilizaciones, y está en nosotros cambiar ese rumbo. Bueno, esto sería todo de nuestra parte para la presentación del concepto de nuestro proyecto de unidad deportiva, esperando sea de su agrado. Muchas gracias.